Bendición y gloria, poder y honra al anciano de días será. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará. Buenos días, amados amigos y hermanos de la Iglesia Santísima Trinidad. Es un gusto nuevamente encontrarnos a través de la red virtual para tener un tiempo de adoración, de exaltación y también de poder escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmo 118, 24, que este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Este día hemos dispuesto para juntos gozarnos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que predisponga su vida este momento y juntos entremos a la presencia a través de esta pequeña oración. Amado Padre Celestial, yo quiero darte gracias en esta mañana que nos has convocado, Señor, para tener juntos como iglesia un tiempo de poder honrarte y darte a ti todo el honor y la gloria por siempre. Gracias por tu Espíritu Santo que has puesto, Señor, en nosotros y que está reposando en nuestro interior, en nuestra vida. Gracias por la palabra, Señor, que vamos a tener, Señor, en esta mañana a través del pastor Adolfo Páez, a quien le bendecimos, Señor, y te rogamos y te suplicamos que nos toque y nos llene nuestro corazón en este día. Te entregamos en tus manos este tiempo para la gloria y honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendición y gloria, poder y honra al anciano de días será. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará. Adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Su gran dignidad, Dios es sin igual, anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Su gran dignidad, Dios es sin igual, anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará. Adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. No pasará. No pasará, no pasará, no pasará.
cantar. Su gran dignidad, Dios es sin igual. Anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás. Anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual. Anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré. Permaneceré contigo hasta el fin. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré de tu amor. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré de tu amor. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré de tu amor. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré de tu amor. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Heme aquí, heme aquí, heme aquí, mi Señor. Heme aquí, heme aquí, heme aquí, mi Señor. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar.
Damos gracias a Dios en esta mañana por habernos dado la oportunidad de poder haberle alabado, glorificado, cantándole y exaltando las maravillas de nuestro buen Dios. Ahora vamos a leer su bendita palabra, la cual tiene una palabra de esperanza, aliento y vida para con cada uno de nosotros. Les invito ahí donde están ustedes, por medio de la tecnología, viendo esta prédica, que puedan abrir sus Biblias o estén atentos al pasaje de este día, que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La vida viene a la par con los conflictos. Aún en los caminos de la fe, esto es algo innegable. Jesús mismo lo anunció en Juan 16:33, cuando dijo que en el mundo tendréis aflicción. En la experiencia de la vida de la fe a la cual fue dirigida esta carta, había producido un conflicto su diario vivir y cual afectaba su relación de fidelidad para con Dios. En el mismo libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 34, nos dice el pasaje de esta manera: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Estas aflicciones podían hacer flaquear a algunos en la vida de la fe, en el caminar del creyente. En esos días, así como también en los nuestros hoy también, podríamos estar fallando en la fidelidad a Cristo. Es por eso que el salmista en esa condición, en el Salmo 22, versículo 1, dice de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Una y otra manera, a través de las aflicciones, puede venir a nuestro corazón este sentimiento de pensar que Dios no está con nosotros. Pero a la luz de la palabra, ese pensamiento es más lejano de lo que en realidad Dios lo está para con nosotros, porque Él es presente y verdadero. La razón de este pasaje es que nos exhorta a quienes estamos en dificultades, a que tengamos una reflexión personal, a fin de que, dejando de considerarse a uno mismo, nos centremos más bien y pongamos toda nuestra atención en aquel, el cual es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. La exhortación adquiere aquí un énfasis mayor, alcanzando la condición de mandamiento, puesto que el verbo aparece en imperativo. Es por ello que debe entenderse el texto de una manera en la cual, parafraseándola, sería: considerad de una vez por todas. Dios quiere que nosotros tengamos claro, ¿cierto?, que tenemos que poner nuestra mirada en aquel que sufrió tales contradicciones, ya que a lo largo de la palabra de Dios, las Escrituras nos enseñan a reflexionar en el tiempo de las dificultades. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14, declara que en el día del bien hay que gozarse y en el día de la adversidad hay que considerarlo, ya que Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Esa es una verdad que a muchos de pronto nos puede incomodar, porque a veces tenemos la idea de que cuando una persona viene a los caminos de la fe, como que los problemas o las circunstancias se le van a terminar. Más lejos de aquello es la verdad de que Dios ha sido fiel para con nosotros, que en tiempos de dificultades su gracia nos sostiene y nos sostendrá. Es por ello que muchas veces vienen preguntas a nuestro corazón de pensar a dónde es que conducen las dificultades que el creyente experimenta en su diaria vida. Y lo primero que podemos considerar, que por qué están las dificultades en nuestra vida, es porque
ahí es cuando conocemos o vemos la mano amorosa de nuestro Padre Celestial en medio de esa aflicción, perfeccionándonos en la fe, haciéndonos que nos mantengamos firmes y esa fe sea más valiosa que el oro puro. En 1 de Pedro 1:6 dice la Escritura, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este texto por demás es claro en el sentido, ¿cierto?, de que va a haber la aflicción, que siempre va a estar la aflicción, pero dice que esta aflicción es por un poco de tiempo y que es necesaria, ya que a través de ella somos sometidos de nuestra fe y esta es purificada y pasa a ser más preciosa que el oro mismo. Es por ello que nosotros debemos considerar las dificultades no como el fin de las cosas, no como el fin de los proyectos, no como el fin de mis metas, sino más bien como el inicio de tener una relación más personal y más vívida con el único que nos ama siempre y que es nuestro amado Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto que también debemos considerar, el por qué tenemos que pasar las dificultades en nuestro diario vivir, es porque aún Dios mismo permitió ese conflicto en la propia vida de su Hijo amado para que Él sea el Salvador perfecto y sea perfeccionado, como dice Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a su gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ella. Si Jesucristo mismo, cuando vino en carne, tuvo que ser perfeccionado en las aflicciones, nosotros que somos sus seguidores, pues debemos recibirlo con una actitud de aprender, no una actitud de rechazo, no una actitud de negligencia, no una actitud de que me importismo, sino más bien una actitud con la esperanza de que hay algo mejor después de aquello. Por eso es que nuestro enfoque en el sufrimiento que tenemos no está tanto en la circunstancia que produce esa aflicción, que produce ese sufrimiento, sino más bien nuestro enfoque debe estar en la persona de Jesucristo. Y este es el centro de la reflexión que se demanda en este pasaje. Lo fundamental es poner la mirada en Jesús, quien sostuvo una verdadera contradicción de pecadores contra Él mismo. El libro de Isaías, en el capítulo 53, del versículo 3 al 7, declara esta verdad: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por eso es que el pasaje habla del que sufrió tal contradicción de pecadores. Debemos tener consideración. ¿Y de quién está hablando? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual sufrió, pero no lo hizo de una manera displicente, lo hizo con paciencia, ya que aquí el verbo que se tradujo como sufrió se usa también en relación y tiene la raíz de la palabra paciencia, en el sentido de tener la capacidad para estar bajo el peso de la prueba, manteniéndose firme. Lo que el Señor experimentó, lo hizo viviendo la experiencia pacientemente, con capacidad de mantenerse bajo la carga sin abandonar la situación por la que estaba pasando. Y es lo que a muchos nos pasa hoy día,
Queríamos ya dejar de pronto tirada ahí, ya tirar la toalla y coger el camino y no saber nada más. Pero aquí vemos que Jesús no nos dio ese ejemplo, sino que más bien Él se mantuvo firme mientras la situación estaba pasando. Es por ello que nosotros debemos mirar la paciencia de Cristo, porque esta está relacionada con el sufrimiento producido por la hostilidad, por el odio, por el vituperio, por las injurias, por las maledicencias de los pecadores hacia su vida. Como leímos en el libro de Isaías capítulo 53, Él fue herido por nuestras rebeliones. Él no fue herido por sus rebeliones, porque Él fue y es perfecto. Él sufrió tal contradicción por los pecadores, no por Él mismo. Y Él tuvo esa paciencia para seguir adelante y cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros en Él. Ya que inmediatamente de su nacimiento ya se produjo una persecución de parte de Herodes, quien mandó a matar a los niños menores de 2 años, desde Belén y todas esas alrededores, con el propósito y la intención de matar a Jesucristo. La acción de los judíos representó siempre una contradicción de pecadores. Esta tal contradicción habla también del sentido de hablar mal, del discutir, del incluso aún calumniar a esa persona. Y es lo que pasó Jesucristo en su ministerio terrenal aquí en la tierra. Los judíos veían las señales mesiánicas que Él hacía y le pedían aún una señal, como dice Juan capítulo 2, versículo del 18 al 21. Por su amor, nuestro Señor Jesucristo hacia los necesitados, hacia los que buscaban restauración y sanidad, hacía muchas veces eso en los días sábados, entiéndase para el judío el día de reposo. Y más bien el judío procuraba matarle, no por las acciones de piedad que Él demostraba hacia el necesitado, sino más bien porque lo hacía en el día de reposo. Los mismos discípulos, no tanto del grupo de los 12, sino más bien de los otros, de las multitudes que lo acompañaban en el principio de su ministerio terrenal, murmuraban contra Él palabras como dice en Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Aún los que decían ser seguidores del Maestro murmuraban porque no tenían confianza y no creían a la palabra del Señor. Hoy día no estamos muy lejos de aquella verdad. Muchos hoy, por la situación que hemos estado viviendo y que nos está aconteciendo, no solamente a nosotros como país, como nación, sino al mundo entero, ha hecho que murmuren del Señor. Ha hecho que muchos digan, ¿cierto? ¿Y dónde está ese Dios que dijo que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar? Muchos han hablado mal de Dios, diciendo que Él no es poderoso, que Él no es omnisciente, omnipotente, porque piensan que ahí está un virus sin control, ahí destruyendo, haciendo las cosas. Falso, porque Dios tiene control de todas las cosas. Por tanto, no caigamos en esta contradicción de pecadores, ya que Jesús mismo así lo hizo, pero Él se mantuvo hasta el final. Que no seamos de ese grupo en el cual Dios diga, cierto, que tenga que pasar por nosotros esas calamidades. El Señor Jesús, cuya vida fue un modelo de santidad y de piedad delante de Dios y de los hombres, fue acusado de que era endemoniado y que por poder de los demonios Él echaba fuera otros demonios. Recibió tal contradicción de pecados por los pecadores. Cuando Jesús respondió a la pregunta de que si Él era el Cristo y hizo énfasis en la relación de unidad con el Padre que está en los cielos, los judíos tomaron piedras para apedrearle. Continuamente el judío, cierto, quería buscarle para prenderle y para impedirle que ejerza su ministerio en esta tierra.
llegando aún a la condenación de muerte y la consecución de la sentencia en la cruz del Calvario. Ese fue el resultado de la unión de un grupo de gente sin temor de Dios, tanto judíos, así como también el grupo que estaba con Herodes y los que representaban al poder romano en aquellos días. Es por eso que, al considerar el ejemplo de Jesús, se alcanza la motivación necesaria para mantener firme, mientras estamos en esta vida, nuestra fe en Él. El pasaje nos dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El desaliento, hermanos, se supera con el ejemplo del Señor, de modo que el ánimo no se cansa hasta desmayar. Es importante entender que esta palabra desmayar habla del sentido de desfallecer, de un sentido de faltas de fuerza, que impide avanzar y mantenerse, la falta de esfuerzo para perseverar. Y muchos hoy estamos experimentando esa situación, porque pensamos que la persona que nos iba a ayudar en este momento no lo hizo, o de pronto no cumplió las expectativas que uno quería. Es triste, pero la verdad, ¿cierto? Que lo que la gente ha podido hacer, lo ha hecho, pero muchos, ¿cierto?, han renegado de aquello porque siempre han dicho que podían darles algo más. Y han comenzado a experimentar sentimientos, ¿cierto?, que más bien les ha hecho desfallecer, que les ha hecho que más bien se vuelvan para atrás, cuando el Señor dice en su palabra que aquel que puso su mano en el arado y mira para atrás no es digno de ser mi discípulo. Este tiempo de sufrimiento que ha sido para todos ha sido una prueba para que seamos tratados y para que salga a la luz en realidad quién es del Señor o quién estaba solamente por convicciones, mas no por una decisión firme en Él. De ahí la importancia que el creyente tenga su vista fija en Cristo, como dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan su mirada, dice la palabra, en las cosas celestiales, mas no en las de esta tierra. Porque es de esta tierra en realidad nos acabarían. ¿Cuántas cosas vemos que está pasando hoy día? ¿Cuánta corrupción? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta indolencia de la gente? Y si ponemos la mirada en aquello, vea, nos va a pasar lo mismo que a ellos. Vamos a caer en un desprecio, sobre todo a la obra redentora de Jesucristo, ya que muchos lo han renegado. La vida cristiana es un camino en el cual tenemos que hacer una carrera. También es un campo donde tenemos que librar un combate. Por tanto, el desaliento y el desánimo traen una consecuencia de derrota para el creyente fiel. Segunda de Timoteo capítulo 4, desde el versículo 6, el apóstol Pablo le deja las últimas instrucciones a su discípulo y le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es por tanto que nosotros debemos tener en cuenta, amados hermanos, que la vida cristiana es eso. Y no hay razón para que nosotros desfallezcamos, ya que al hacerlo, las derrotas estarán a la puerta. Cristo es, por tanto, la fuente de inspiración para su pueblo, para sus seguidores, no las circunstancias que el hombre ha traído, no las circunstancias de este sistema, sino es Cristo. Por eso debemos poner la mira en las cosas de arriba, porque las cosas de arriba son buenas, son puras, son perfectas. El que sufrió tal contradicción de pecadores hasta la muerte siguió, como dice Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte. Es por eso que la fidelidad es un mandato que Dios pide a su pueblo. Es una entrega incondicional y absoluta, puntualizada por la expresión hasta la muerte. Es entregar en fidelidad, aunque ello suponga tener que dar la vida misma. Y el ejemplo tenemos en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, que manifestó a su Padre que está en los cielos, el cual le había enviado a hacer esa obra redentora, y cual fue expresada en Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió
y que acabe su obra. El contexto de este pasaje empieza diciendo: a Jesús le era necesario ir por Samaria. Para muchos esta frase no tendría mucha relevancia, pero para el tiempo de los judíos sí, ya que el judío era enemigo acérrimo del samaritano y prefería caminar unos kilómetros más, pero no pasar por Samaria. Pero dice el pasaje que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque ahí tenía un encuentro con una mujer que iba a redimirla, que iba a darle salvación y vida eterna. Y por eso es que no importó el que sus discípulos se asombren cuando llegaron y le vieron hablando con una mujer, y más aún siendo esta pecadora y samaritana, ya que para el Señor la voluntad de Él era hacer la voluntad del Padre, la voluntad del que Él envió, sin importar las circunstancias, sin importar los tropiezos que podamos tener. Esa verdad es aplicable para nosotros hoy día, ya que tenemos muchas dificultades, ya que tenemos muchas situaciones que están cuesta arriba, en el aspecto económico, en el aspecto de la salud, en el aspecto familiar. Pero ninguna de ellas debe ser razón para que nosotros dejemos la fidelidad hacia Dios, hacia su obra en nuestras vidas. Hermanos amados, la expresión de la fidelidad consiste en hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 8, que Él, haciéndose obediente, se humilló y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas gentes hablan y dicen que no están dispuestos a pasar tal vituperio, que no están dispuestos a pasar tal agravio. Palabras descalificadoras, palabras que deshonran la dignidad de la persona, hacen que estas personas vayan y, entre comillas, a aclarar las cosas, pero lo que hacen es ahondar las cosas, perjudicar la situación, hacer más difícil la convivencia. Es importante que nosotros moramos a nuestros orgullos, que moramos a nuestra naturaleza caída y que sea Cristo vivificado en nosotros, ya que la fe cotidiana, la fe del diario vivir, vincula al creyente con Cristo, ya que de esta manera le permite vivir de una manera experimentar la vida que Cristo mismo vivió con él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas palabras salen de un hombre que se mantuvo fiel hasta la muerte. ¿Y cuál fue la razón o cuál fue el asidero en el cual el apóstol Pablo pudo mantenerse fiel hasta la muerte? Es que con Cristo estaba juntamente crucificado. Y ya no vivía Pablo, mas Cristo vivía en él. Y lo que le sirvió al apóstol en aquellos días es lo que también hoy día nos va a servir a nosotros. Que tomemos la decisión diaria de crucificarnos con Cristo juntamente, para que ya no vivamos en nuestras pasiones desenfrenadas, sino más bien vivamos en lo que vivió Cristo en nosotros, para que esta carne mengüe, para que esta carne se aplaque y ahora vivamos por fe, por la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo en fidelidad, para que nosotros hoy podamos vivir una vida que glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un creyente fiel, por tanto, no estima su vida preciosa para él mismo, sino que su objetivo es cumplir lo que el Señor determinó para él en la esfera de su testimonio. El libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24, lo dice de esta manera: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles, es cierto que estamos viviendo tiempos duros, nadie los puede negar. Esa es la realidad de hoy día.
Pero ante esa realidad hay una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Cristo es esa verdad. No son las circunstancias lo que deben guiar nuestros pensamientos, nuestras decisiones hoy. Y por eso es que el pasaje de hoy nos invita y nos exhorta, aún nos demanda a que consideremos a aquel. Y como hemos visto a la luz de estos pasajes, es la persona de Jesucristo, el cual sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Vimos que aún desde su nacimiento el Señor sufrió contradicción de pecadores, porque aún desde pequeño buscaban quitarle la vida y en su ministerio terrenal lo injuriaron, en su ministerio terrenal le pusieron cualquier clase de trabas para que no cumpla el propósito por el cual Dios le trajo a este mundo. Así también nosotros, amados hermanos, el enemigo querrá ponernos tropiezo para que no nos mantengamos firmes en la fe, para que dejemos la fidelidad a un lado. Pero fiel es el que prometió, dice la palabra, y que nuestra mirada debe estar en aquel que siendo perfecto, siendo santo, sufrió por los pecadores. Es verdad que muchos estamos sufriendo por causa de otros. Hoy conversaba con una persona y me decía que este virus ha sido creado. Resulta que sea verdad, sea mentira, ya le pone mal a esa persona. ¿Cómo un ser humano puede hacer tal maldad? Puede ser verdad, puede ser mentira. Y por eso dice la palabra, no pongas la mirada en las cosas de este mundo. Porque si me enfoco en las cosas de este mundo, voy a terminar odiando a esa persona, si es que hizo o no lo hizo. Pongamos la mirada en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, que enfoquémonos en la fidelidad de aquel, porque fiel es el que prometió, dice la Escritura, porque de esa manera mantendremos nuestro ánimo para no desmayar. Dice la palabra del Señor, y eso es lo que en esta mañana el Señor quiere que nosotros reflexionemos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en esta situación? Acudamos pues a aquel que puede fortalecernos, aquel que puede alimentar nuestra fidelidad, nuestra fe, a Jesucristo. Ejemplo tenemos en el Maestro para poder seguir adelante. Por tanto, nosotros como pueblo de Dios, teniendo tan grande alrededor nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy día, sabiendo que la prueba va a pasar. Pero es bueno que tengamos en cuenta, amados hermanos, que la prueba es buena, porque después de ella vamos a ser más que bendecidos. Ahí donde está, le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro y oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que es buena, por tu palabra que es verdadera, por tu palabra que vivifica, por tu palabra que transforma. Gracias, Padre Dios, porque en esta mañana quieres que meditemos no en las circunstancias de este mundo, sino más bien en aquel que está por superior a las circunstancias que estamos viviendo hoy. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, aquel que sufrió algo que no debió hacerlo, pero que lo hizo con paciencia y se mantuvo fiel y verdadero hasta cumplir el propósito por el cual su Padre que estaba en los cielos le había enviado. Y que por eso hoy día podemos disfrutar de su presencia y podemos saber y tener convicción y seguridad de que no estamos solos, de que Él está con nosotros, de que nada ni nadie nos separará de su amor que es en Cristo Jesús. Oro, Padre Santo, para que esta palabra no solamente quede en nuestra mente, descienda a nuestro corazón, se haga carne, se haga vida, y a través de ella, Padre Santo Dios, podamos poner en práctica sus benditos consejos para que podamos salir adelante mientras dura nuestro peregrinar en esta tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos, que nuestro buen Dios continúe bendiciendo nuestras vidas.
No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más su deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Él ha pagado y me otorgó el perdón. Manto de gracia, de pronto me cubrió. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia, de pronto me cubrió. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. Qué bien, amados hermanos, qué precioso tiempo que hemos tenido, ¿verdad? Hemos alabado, hemos glorificado y hemos tenido un tiempo de una palabra especial de parte de Dios. Hoy queremos comentarles que estamos aquí en las instalaciones de la Iglesia Santísima Trinidad de la Villa Flora, ya teniendo este tiempo de las grabaciones y repeticiones, y queremos ponernos a su disposición a través de nuestra página IST Ecuador y también en Facebook y YouTube, donde ustedes puedan prácticamente localizarnos. Si tú tienes un pedido de oración, una necesidad especial, envíanos, haznoslo llegar a través de este medio para que juntos podamos tener un tiempo de oración. Quiero recordarte que estamos ya atendiendo en las oficinas de la iglesia a través de estos números que están debajo de la pantalla. Van a aparecer de la iglesia de Guamaní, de la iglesia de la Villa Flora, de la iglesia de la Ofelia. Estos teléfonos donde que tú tienes que sacar una cita previa para poder ser atendido. Amén. Queremos en este momento no dejar pasar por alto y orar por las necesidades de muchas personas que están teniendo crisis y aflicciones en su vida. Así que yo quiero pedirte que te unas conmigo a este propósito.
Santo, de poder clamar por aquellas personas que están pasando un problema de salud, un problema también financiero, económico, con una pérdida de trabajo, una situación emocional que en su casa están conviviendo y teniendo un conflicto tal vez difícil. Quiero que oremos este momento y confiemos plenamente en su gracia. Precioso Padre Celestial, por medio de Jesucristo nos acercamos a ti para invocar tu santo nombre, para declarar que tú eres nuestro Rey y Señor. Y a través de ti, Señor, reconocerte que estamos delante de tu gracia, creyendo que tu misericordia es sobreabundante para nosotros. Ponemos todos los hermanos que están pasando aflicción, este momento de salud en su cuerpo, Señor. Restaura, Padre Santo, conforme tu gracia y tu misericordia. Pon tu mano poderosa, Señor. Declaramos que por tus llagas ellos son curados, Dios, los que están en los hospitales, los que están en sus casas, Señor, teniendo un tiempo difícil, Señor. Yo quiero rogarte, Padre Santo, que disponiendo palabras de esperanza, de confianza, de seguridad, aquellos que han perdido sus trabajos, aquellos que están pasando una necesidad económica difícil en estos tiempos. Señor, tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios eterno, que cumples tus promesas, Señor. Gracias, Padre, porque creemos que en ti podemos estar seguros, que tú consuelas nuestra vida, nos llenas de tu alegría, nos das de esperanza y seguridad de confiar en ti. Gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu bendición, por tu mano sanadora, por restaurar nuestra vida y poder también consolar nuestra alma. Gracias, Señor, en este día te entregamos y te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar juntos de una manera virtual, Señor, la iglesia que está viva, que no ha muerto, Señor, sino que cada día está esperando tu venida, Jesucristo. Gracias por este tiempo, toda la gloria y la honra sea para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. De tu amor.